Vamos allí para entrar nuevamente a la palabra por medio de ese texto. Filemón 1, 23 y 24. ¿Qué dice? Ahí está mi teléfono. El otro. ¿Y el 24? Ok, y los colaboradores. Venimos entonces, hermanos, viendo esto que debe de hacer algo en nuestro pensamiento, en nuestro deseo, en nuestro propósito, en todo lo que tiene que ver, hermanos, con el reino de Dios. Y es que, hermanos, necesitamos aprender a ser compañeros. Necesitamos, hermanos, aprender a ser colaboradores. Porque todo esto, hermanos, nos ayuda, nos beneficia. No solamente nos beneficia a nosotros, sino que también, hermanos, a la hora de nosotros ser buenos compañeros y buenos colaboradores, somos de beneficio a los demás también. Entonces aquí no se trata, hermanos, en el reino de Dios, no se trata solamente de velar por nuestros beneficios. Sí, usted tiene que velar por lo suyo, tienen que cuidar lo suyo, porque acuérdese que uno dijo por cuidar la viña de otros, ¿qué hizo? Descuidó la de él. Entonces, no le estoy diciendo que usted se descuide de usted, tiene que cuidarse. Pero también a la misma vez nos dice que pongamos las cosas de otros en primer lugar. Entonces, fíjese, y es que aquí es donde, hermanos, yo tengo problemas con ustedes a veces porque les digo algo y a veces no me entienden tal vez y lo generalizan o lo ponen encierran en una caja y lo cierran y no lo dejan salir ya. Entonces, el hermano dijo, sí, yo dije. Pero tenemos, la palabra, hermano, no se queda solo allí, hay más. Entonces, aprendamos a ver estas cosas, porque si la otra vez yo le enseñaba y le decía que tenemos que poner a los demás sobre nosotros. Y entonces, ahorita le estoy diciendo que no podemos descuidarnos también nosotros. Y entonces va a decir, pero bueno, ¿y entonces en qué estamos? Es que hay que saber cuándo entra cada una de estas cosas. Pablo mismo dijo, no siendo yo heraldo, termine también siendo descalificado. Pablo podía ser descalificado. Entonces, aquí es donde usted tiene que aprender, hermano, o tal vez mi función es enseñarle eso, de dónde marcar, dónde poner un alto y dónde no, dónde seguir sin poner un alto y dónde, o hasta dónde uno puede poner ese alto. Pero ese alto tiene que ser, hermanos, usted viendo, hermanos, que a la misma vez no sea algo que también no le ayude a la persona que tal vez se está pasando o sobrepasando con usted. Tal vez es tiempo de que usted tiene que ponerle un alto, y ponerle un alto no es que lo esté dañando, más bien lo está ayudando. Entonces, necesitamos aprender a ser compañeros. Y ese es el problema. Tenemos compañeros y muchas veces nuestros compañeros, hermanos, no son dentro de la familia. Tanto en lo secular como en lo espiritual. Allá en el mundo yo le apuesto que usted tiene hermanos y se lleva mejor con los de afuera que con sus hermanos. ¿Quién es un compañero allá en el mundo? ¿Es un amigo, una amiga? ¿O es
su hermano, su hermana, su papá, su madre. Tal vez no. Y están en familia. Venimos aquí a los caminos del Señor y igual. ¿Quién es su mejor compañero? ¿Está dentro de la iglesia o está fuera de la iglesia? Y no estoy diciendo que esté malo que tenga un compañero allá afuera, siempre y cuando lo lleve por buen camino. Porque si no lo lleva por buen camino, no es buen compañero tampoco. Y ahí entonces tiene que poner un alto. Colaboramos, ¿dónde colaboramos más? ¿Con quiénes colaboramos más? Yo colaboraba más con los de afuera que con los de mi casa, porque mi abuelita siempre me dijo este dicho: tú eres candil de la calle y oscuridad de tu casa. Allá vas y haces cosas, y aquí ¿qué haces en tu casa? Nada. Ese era el dicho de mi abuelita, porque sí, me iba donde el vecino y ahí me ponía a trabajar con ellos, y en mi casa me ponían a trabajar. ¿Por qué solo yo? ¿Por qué no ponen a aquel también? Niñita, así mero brincó ya. ¿Verdad? Y es que eso es lo que somos, lamentablemente. Bueno, espero que usted no, pero aquí su servidor, si era así tal vez. Y entonces, ¿dónde debemos de ser compañeros? ¿Dónde debemos colaborar? Primeramente, dice Pablo, creo que es el mismo que lo dice, con los de casa. ¿Dónde usted debe de ser compañero? En su casa. ¿Dónde usted debe de colaborar primeramente? En su casa. Hermanos, allá afuera hay necesidad y que no sé qué. Sí, no le digo que no. Pero no puede dar allá primero y tener a su casa desatendida. Y entonces todas estas cosas nos desubican. Y usted sabe de que yo no estoy en contra de eso. Yo les he dicho, hermanos, aquí hay necesidad, ayudemos, hermanos. Yo he ayudado, y perdone por el yo, pero hemos ayudado afuera de casa. Tal vez más que adentro de casa. No, tal vez no, pero tal vez, no sé, es que no quiero exagerar. Estoy delante de Dios. Pero sí ayudamos. Pero mi prioridad primeramente es aquí. Y claro, entonces veíamos entonces domingo y martes, veíamos acerca de que lo que pasó entonces con Pablo y Esteban. Entonces leí los textos donde vimos, ¿verdad?, que Esteban era uno de los colaboradores de Pablo. Y lo llevé entonces a ver quién era Esteban. ¿Qué hizo Esteban? Porque después el Espíritu Santo dice: apartarme a Esteban y a Pablo para lo que les he encomendado. ¿Quién los unió? El Espíritu Santo. ¿Quién los puso juntos? El Espíritu Santo. Ahora, el hecho de que el Espíritu Santo o que Dios nos ponga juntos no quiere decir, hermanos, que va a funcionar bien. Porque puede haber alguien o algo que nos pueda separar. Y hay alguien, más que todo, nuestro enemigo, que siempre va a tratar de desunir lo que Dios une. Porque ese es el propósito de él. Y entonces vimos de que Esteban tuvo un problema con Pablo. Pero como siempre trato de darle, hermanos, casi todo lo que se pueda, lo más que se pueda de lo que hablamos. Entonces hablábamos acerca el martes creo que fue, acerca de que quién era Esteban. Y luego por qué yo creo que lo enviaron. Y entonces vimos, ¿verdad?, que Esteban, cuando estaba la iglesia empezando y todo esto, dice que Esteban tenía un campo, va, lo vende,
trae el dinero y lo pone al servicio de los apóstoles. Y les dice, aquí está. Se los da. Pero quiero hablar un poquito más de él, porque no quiero que como hablé de dinero, lo que él hizo, no quiero que usted piense que estoy hablando de dinero por usted, para que usted dé, sino estamos hablando de esto y tenemos que hablarlo completo. Entonces, me fui meditando, fui pensando, y ahorita que estoy meditando y pensando, aunque estoy hablando con usted todavía, también me viene otro caso de esta pareja que también hace lo mismo. Tenían una propiedad, ¿verdad? La venden, pero antes de entregar el dinero, usted la sabe cuál es, ¿verdad? Se ponen de acuerdo. Y dicen, hay que entregar el dinero. Pero ¿sabes qué? Si lo entregamos todo, nos vamos a quedar sin nada. Yo creo que tal vez el problema de ellos fue que ellos tal vez dijeron, vamos a irla a vender y le vamos a entregar todo. O no sé cuál haya sido el problema. Lo que sí sé es de que mintieron, porque eso es lo que Pablo dice. Y entonces se ponen de acuerdo y vas a decir, le dice el esposo a la esposa, le dice, vas a decir que la vendimos en 500, pero la dimos en 800. ¿Y qué vas a hacer con los 300? Pues eso nos lo vamos a quedar nosotros por si necesitamos después. Ok, trato. Acuérdate que son 500. Llega el primero y dice, aquí está el dinero. 500. Oh, pues bienvenido. Viene el otro y dice, bueno, ya se vendió en esto. Y el Espíritu Santo le comunica a... ¿Quién fue? A Pedro fue, ¿verdad? Y Pedro le dice, oye, ¿por qué miente? La propiedad era de ustedes. Primeramente no tenían que venderla. Segundo, no necesitaban entregar todo el dinero si no querían. El problema es de que están mintiendo. Hicieron una cosa y están haciendo otra. Pero con el que yo me fui pensando, me fui meditando, es de que aquí vemos un caso de Esteban. Tiene una propiedad, va, la vende, trae el dinero y pum, lo deposita al servicio de la iglesia. Y decíamos de que, ¿por qué lo hizo? Hice la pregunta. ¿Por qué él viene, vende y da todo el dinero? Y entonces hablábamos, ¿verdad?, de que Esteban lo hizo por amor a Dios, primeramente, por amor a la obra. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, amamos su obra, y es que hay otra cosa. Desde el momento que usted se rindió al Señor Jesucristo, nada de lo que usted tiene es suyo. Ni usted. Usted decide, yo digo, yo hago, yo quiero, yo veo, yo pienso, yo siento. No. Eso ya no existe para usted. Ya usted ni siente ni piensa, ya usted ni sienta, ni piense, ni crea. Ahora es lo que él siente, quiere, piensa y cree que nosotros tenemos que hacer. Porque nos rendimos a él, rendimos nuestra voluntad. Ahora él es el que manda. Y cuando usted dice todas estas cosas es porque usted no ha entendido o no sabe o no se ha dado cuenta que está equivocado, que ya no es así. Por eso es que ya ahora usted no dice voy a ir a tal lado. Primeramente tiene que decirle al Señor, ¿me permites ir? ¿Puedo ir? ¿Por qué? Porque no es usted quien manda. ¿Me voy a mover de ciudad? No. ¿Me voy a mover de trabajo? No. ¿Aún en el trabajo, hermanos? Pues sí. ¿Qué tal si Dios lo quiere, tiene un propósito con usted ahí en el trabajo y usted se mueve? Va a tener que mandar a otro.
o cambiar de planes y que otro le hable al que usted le iba a hablar en su trabajo en otro lado. Entonces tenemos que buscar la voluntad de Dios en todo ya de aquí en adelante. Pero nosotros seguimos creyendo que nosotros tenemos, hermanos, el derecho. Y ya lo perdimos. Ya lo perdimos. Entonces, nosotros a veces nos ponemos a hacer planes con mi esposa. ¿Y qué tal si nos movemos para tal lado? ¿Y qué tal si hacemos esto? Pues de ahí nos acordamos que no podemos. Y decimos, pero es que no podemos. No podemos, que querramos. O tengamos lo que necesitamos para hacerlo. O por lo que necesitamos hacerlo, según nosotros, no podemos. Ahora, de poder podemos. Usted también puede. Todo le es lícito, pero no todo le conviene. O sea, todo lo puede hacer, pero no quiere decir que esté bien. Y entonces, meditando en esto, no sé si usted se recuerda que ya tocamos un tema casi parecido la otra vez. ¿Alguien se acuerda? Algo parecido, no más que lo contrario. Entonces, ¿a qué se ha de parecer, verdad? Si es lo contrario. Me siento, hermanos. ¿No se recuerda? Un caso parecido a Esteban, nada más que lo contrario de Esteban. Creo que todos tienen agua, ¿verdad? Si no se va a poner. ¿No todos tienen? Exacto. Ese mero, ese mismo. Es todo lo contrario de Esteban. Es todo lo contrario de Esteban. A Esteban nadie le dijo, hermanos, a Esteban nadie le dijo que lo hiciera y lo hizo. No endureció su corazón, no le dio tristeza. Mas, sin embargo, tenemos el caso del joven rico. Él viene al maestro y le dice. Y el Señor Jesús, en otras palabras, ¿cuándo es uno perfeccionado? En el discipulado. ¿Dónde es usted educado? En la escuela. En su casa nos educan, pero no igual o al grado de que nos educan en una escuela, en un colegio, en una universidad. ¿Cuándo usted es entonces perfeccionado? En un discipulado. Por eso le dice, ve y vende esto, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Porque dijo, quiere ser perfecto. Entonces él le pudo, porque aún el Señor Jesús le pudo haber dicho, ve y véndelo porque es lo que te va a hacer falta. Porque él le preguntó, ¿qué me hace falta? Entonces él le pudo haber dicho, mira, pues entonces ve y vende y comparte con los pobres y dáselos a los pobres. Sin decirle, ven y sígueme. Pero le dijo, ¿quieres ser perfeccionado? Ven y sígueme. ¿Dónde era perfeccionado? A través del discipulado que el Señor les estaba dando a ellos. El Señor Jesús ni siquiera le dijo, ve a vender lo que tienes y tráemelo. Ahí está, mira, Judas, él es el tesorero, ahí depositas tu dinero. Ni siquiera le pidió el dinero. Y esto es lo que yo quiero que vea. No se vaya pensando de que cuando yo dije que hay que aportar a la obra, que así tenga que hacer. Eso demuestra algo, sí. Pero el Señor Jesús, a él no se lo pidió.
Le pidió que lo vendiera. ¿Por qué? Porque dijimos que eso era un peligro para él. Él iba a estar pensando más en sus bienes que enfocado en la obra. Cualquier problemita que tenía, él decía, "Ah, yo me regreso. Allá tengo de qué vivir, aquí en qué. Pero ya sin nada, hermanos, ¿qué le queda más que seguir uno al Señor? Entonces el Señor de una vez le hace a un lado, hermanos, todo aquello que podía estorbarle a él en su caminar con el Señor. Lo hizo con el Eliseo. ¿Qué hace Eliseo? Va y se deshace de todo lo que él tenía para arar la tierra. Vende los bueyes. Creo que hizo una carne asada, creo, ¿verdad? Se deshizo del arado. ¿Tenía qué? No. ¿Pero por qué lo hizo? Eso, él decía, si no me va bien aquí, aquí tengo todavía con qué trabajar. Y se podía regresar a trabajar. Pero no teniendo nada allá. Entonces dijo, para no regresar, mejor me deshago de todo y así puedo andar tranquilo y no voy a tener esa tentación de regresarme. Algunos el Señor les va a decir qué tienen que hacer, qué tienen que dejar, qué tienen que quitar. Y a otros les va a decir, así como estás, vente. Con dinero o sin dinero, vente. Y a otros, no. Todo depende tal vez en el caso de usted, en su corazón, en su mente, en quién usted es, y el Señor que nos conoce sabe qué cosas nos van a estorbar. Y entonces nos lo dice, nos los pide, nos los quita, para que eso no sea una manera de estar pensando y podernos devolver. No sé si me entendieron. ¿Me entendió? O lo repito todo. No todos van a hacer el mismo caso. Y necesito dejar esto claro, que no es lo mismo para todos. ¿Por qué? Porque también en esto tendemos a generalizarlo. Si a usted el Señor le pidió todo, hermanos, a usted, pero no le diga al otro que el otro también tiene que dejarlo todo o darlo todo. Porque vuelvo a lo mismo, generalizamos y entonces que porque a nosotros nos tocó hacer algo, queremos que también el otro haga lo mismo. Pero usted no es Dios, no sabe cómo Dios va a trabajar con esa persona. Entonces, en ese caso, entonces, ¿qué hacemos? Pues no sé, hay que callar o pedirle al Señor, si tengo que hablar, ¿qué le digo? Porque ese es el problema. Eh, debemos de saber todas estas cosas, porque si no, queremos eso. A mí me tocó esto, a él también. Él empezó de abajo, él tiene que empezar de abajo. Yo hice esto, tú también, porque así se empieza. No, ese fue su caso. Al joven rico le dijeron que vendiera todo, se lo diera a los pobres, no que lo trajera a la iglesia. A Esteban no le pidieron nada, él lo vendió todo y lo trajo a la obra. Sacrificar. ¿Qué sacrificamos nosotros? ¿Estamos dispuestos a sacrificar? Porque tal vez a usted no es Esteban. Tal vez usted pueda ser el joven rico.
Ay, hermano, ya la regó. Yo quisiera ser como Esteban, ¿no? No pidieron nada. Pero ¿y qué tal si le toca a lo del joven rico? ¿Está dispuesto? Y cuando estoy hablando de sacrificar, no estoy hablando ya de dinero. Te puede sacrificarse usted como persona, su familia, sus planes, sus anhelos, sus sueños, su tiempo y algo de dinero. O nada de dinero. No sé. Pero sí somos llamados, o sí tenemos que sacrificar cosas. Yo lo que más veo que a veces a nosotros nos toca sacrificar en nuestro tiempo. A veces estamos en un party, hermano, y el party está bueno y nosotros no nos queremos ir, pero hey, hay que irse, es hora de la iglesia. Es hora de la oración. Es hora de que preparemos el mensaje. Y, ay, pero, híjole, ay, es que tengo que ir a esto. Es que tengo. Hermanos, es un privilegio, es un honor que de millones el Señor nos mire y nos elija. Y nosotros tenemos, lamentablemente, eso como que es una carga, diciendo, no me gustaría irme, no me gustaría dejar esto, pero es que... Y nos vamos, pero yo creo que hasta cierto punto ya medio la regamos, porque como que es que... No debería de ser una carga para nosotros. Tal vez para usted no, no puedo generalizar. No sé si usted cuando se llega el tiempo de lo que hacemos aquí, usted ha dicho es que, o le ha sido una carga, y le hubiera gustado haberse quedado más que venir, pero debido a que siente que tiene que, viene. Entonces ahí está sacrificando. Es un sacrificio. Es un sacrificio de alabanza, es un sacrificio de adoración al Señor. Porque usted puede cantar, traemos sacrificios de alabanzas. ¿Cómo es que iba ese canto? ¿Alguien lo sabe? Y ofrecemos para ti sacrificios. No me acuerdo que lleva sacrificio. Eh, no es cantarlo. Es que cuando llega el momento, usted lo sacrifique. Se sacrifica a usted. Se pone en ese altar, le prenden fuego y de usted sale un aroma a carne, carnita asada, rachera. Porque cuando usted es sacrificado, cuando eran sacrificados, hacían un altar, mataban al cordero, hermanos, lo ponían al fuego. ¿Y qué cree que era lo que el Señor recibía? ¿El pedazo de carne o el olor? ¿Ah? El olor, la carne, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que él, que al igual que nosotros, cuando pasamos en un lugar donde están asando carne, o están haciendo una comida sabrosa, hermano? Allá en San Diego hay un lugar donde voy a trabajar a veces, hermanos, y hay una familia, no sé de qué país sea, pero cuando están cocinando como a eso de las 12, hermanos, sale un olor tan sabroso, no es carne, pero tan sabroso. Están cocinando. Y ahí estoy yo. Ah, qué rico. ¿Quién será de todos los que están allí que me invitaran? Porque huele rico, hermanos. Es rico, la verdad. O sea, lo que es sabroso. Y entonces cuando uno es sacrificado, hermano, no es su carne la que el Señor viene allá, le da la mordida, sino que sube en el aire, sube ese olor y el Señor comienza, qué sabroso. Y eso es lo que lo satisface a Él. Y nosotros estamos
siendo beneficiados porque a nosotros mismos estamos muriendo. Pero no es, hermanos, solamente cantarlo y decir ese canto. Porque eso todo el mundo lo canta, lo dice. Pero cuando se llegan estos momentos que le digo, entonces llama y dice, mira, ¿sabes qué? Es que de esto y esto no puedo ir y pum, no podemos ir. Y ya la hice, ya me dijeron que sí, me puedo quedar. Y nos quedamos y nos sacrificamos. Es que el problema es que todo lo que tiene que ver, hermanos, con convivir, con estar, es lo bonito, es lo que deberíamos nosotros desear, porque dice que ahí es donde está el Señor, en medio de nosotros, ¿verdad? Entonces, es un sacrificio. ¿Por qué? Porque muchas veces se avisa con un mes de anticipación. Entonces, si a usted verdaderamente le gusta la presencia de Dios, estar en la casa de Dios, estar con Dios, con un mes de anticipación, usted puede, hermanos, arreglar su horario, su schedule. Y poder asistir. Pero nosotros se la hacemos bien fácil muchas veces aquí porque cambiamos los días, hermanos. Oh, no puede, ok, ¿y qué tal este día? Y yo creo que entonces ya vienen, pero ya no sé si lo vayan a venir con alegría o no, porque se los acomodamos. Pero sí, todo esto, por eso digo, nuestro tiempo, a lo cual yo le estoy llamando nuestro, pero que le acabo de decir que ya no es nuestro. Su tiempo ya no le pertenece a usted. Con esto no estoy diciendo que sea un hermano sabio y entonces deje tirado a su patrón, su trabajo, y su patrón en su trabajo necesitado de usted, y usted siempre dice que es cristiano y canta, y todo el mundo escucha que usted le canta a Dios y todo eso, pero que también cuando hay una responsabilidad, usted no es responsable. Entonces, en vez de hablar bien de usted o de Dios, está hablando mal. Pero le digo, no hay que generalizar todo. Ahora, si usted ve que su patrón sabe que usted es cristiano, él sabe de que usted tiene ciertos días, usted se lo ha hecho saber y después poco a poquito se los quita y le está poniendo, entonces usted sí tiene que hacer algo. Pero si usted ve que hay una emergencia, llegó mucha gente y usted es el único cocinero, se va a quitar el mandil, lo ha tirado a decir, no, yo tengo iglesia. No, no haga eso. Quédese y trabaje porque lo necesita. Haga el trabajo y hágalo bien y no esté ahí quejándose. Pero mira, aquí no, sí, désela porque usted ya está enojado. No. Y aquí es donde son cositas tan pequeñas, pero es donde fallamos. Pero si ya ve que su patrón sabe, le ha dicho y sigue, pues entonces, hermanos, usted tiene todo para tomar decisiones y poner a Dios primero. Pero si usted ve que es una necesidad, dele, llame y diga, hermano, lo siento, no puedo. Se presentó esto y yo sé que tu pastor le va a decir, no, Dios es primero. Y aquí es un problema, ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos que ser, qué dice la palabra? Lentos para oír y tardos para hablar. Tenemos que analizar por qué pasó, y
Por eso es que aquí todos estamos aprendiendo, todos tenemos que aprender de esto, ¿verdad? Entonces, Esteban era alguien, hermanos, que amaba a Dios, amaba la obra. Nosotros amamos a Dios, amamos la obra, ¿verdad? Y amamos a los hermanos. Entonces, fíjese, resulta ser de que cuando Pablo se convierte, que fue lo que creo que ya se lo dije, ya lo mencioné, Pablo se convierte, usted sabe quién era Pablo, todos en ese tiempo, en esas ciudades, sabían quién era Pablo y más, los que más sabían quién era Pablo eran los hermanos. Entonces Pablo se convierte, comienza a buscar, encuentra a dónde se reúne la iglesia y quiere ser parte de ella. Y los apóstoles comienzan a darle la vuelta. Ya no me digas hermano ahorita. Y eso, mira quién llegó ahí. Pablo, ok. ¿Cómo te llamas? Marcos, ¿verdad? Sí. Ok, Marcos. Pero antes era hermano, brother, ¿no? Ya tenían a Pablo allí. Y dijeron, ahorita no somos hermanos. Y entonces, tenían razón, sabían quién era Pablo. Y entonces Pablo no fue bienvenido, no era bienvenido. Pero Esteban se da cuenta y entonces se une a Pablo y le dice, mira, no tengas pena, entiéndelos, te conocen cómo eras y entonces, pues ahora te presentas aquí y lógico que van a tener ese temor, esa precaución. Pero viene y entonces le dice, miren hermanos, Pablo, les presento a Pablo. No, no necesitas presentárnoslo, ya sabemos quién es Pablo. Pero él ya no es aquel que ustedes conocen o sabían que era Pablo. Pablo, yo lo miré predicar, arriesgó su vida a predicar ya ahora del Señor Jesús y es un hermano genuino, así es de que recibámoslo. Y entonces introduce a Pablo, Esteban, con la iglesia. Y aquí posiblemente nos suceda lo mismo. De repente llegue su amigo o un compañero de trabajo, un conocido que usted sabe que era lo peor allá donde usted lo conoció y llega y no va a venir y decir, miren aquel, no se sienten junto con él. Porque él es esto y esto, hace esto y esto. No, no podemos. Tenemos un problema. Yo hace tiempo llegué a una congregación y resulta de que me allegué a alguien y le dijeron a mi esposa, dígale a su esposo que tenga cuidado con ese hermano. Y ya mi esposa me dice que tengas cuidado con este hermano. Le digo, ¿y por qué? No sé. Nomás te están avisando que tengas cuidado. Eso es peligroso. Yo trabajé en Nueva York y había un muchacho, no sé qué pasó con un jefe anterior, no sé qué problema hubo entre ellos y resulta de que ese patrón comenzó a decirle a todos después, los que llegaban, que él que era malo, que era un mal trabajador. Y todos los que llegaban se les decía lo mismo. Todos los que estábamos ahí ya nos habían dicho que era malo para trabajar. Y para mí, hermanos, la verdad, no era malo. Siempre estaba allí, trabajaba, hacía lo que tenía que hacer, pero alguien se encargó de ponerle una manchita en su vestidura y nos hacían verla. Tal vez nunca la hubiéramos visto, pero como nos la enfocaron, ahora ya todos la veíamos.
Y todo patrón nuevo que llegaba lo ponían mal a él. Si ese no le había hecho nada a nadie de los que estábamos ya ahí, ¿por qué tenían que ponerle eso en su, pongámoslo en su vestidura? Y igual nosotros aquí podemos caer en eso. No, no caigamos en eso. No estamos para destruir. Estamos para construir, edificar, parchar los hoyos, agujeros que pueda tener la vestidura de esa persona. Igual, otra cosa que hacemos es, aquí en la iglesia, pongámosle, tal vez el hermano tuvo una mala actitud hacia usted. Y ya después usted se la comienza a pasar a los demás hermanos. Es que es creído, es que es orgulloso, es que no le gusta hablar, es que es enojón. Tal vez se enojó una vez con usted, o venía enojado esa vez que le tocó a usted. Y usted comienza a pasar la voz de que este hermano es así. Mejor ore que ese hermano no sea así para que cual otro que lo conozca no lo agarre en ese estado y piense lo mismo que nosotros pensamos. Porque al pasarle la voz al otro que él es así, ya el otro ya va a ir con esa desconfianza a acercarse hacia esa persona que a usted no le, tal vez nunca le iba a hacer lo mismo. Entonces, qué bonito es que en vez de ser esa clase de persona, de estar poniendo en mal a los demás, cuidándonos nosotros de los demás, que seamos mejor edificadores. Y lo que veamos es lo que no estamos haciendo bien, que fue lo que hizo Bernabé. Él miró de que los discípulos, los apóstoles, los hermanos no estaban dándole la bienvenida, haciéndolo sentir bien a Pablo, y entonces él, como amaba la obra, hermanos, amaba a Dios, amaba a sus hermanos, entonces se dio cuenta, estaba velando y toma acción y hace, ¿qué hace? Corrige la situación que estaba pasando, que no era buena, que no era positiva. Imagínense, hermanos, que Pablo se hubiera sentido defraudado, decepcionado de los hermanos y estos que hablan de amor, si allá yo los oía que hablaban de amor y, y este es el amor que enseña, ahora que yo estoy aquí, así me recibe y, y se va. Y mire todo lo que dejó escrito, todo lo que nos enseñó. Por eso no pongamos nunca a nadie, hermanos, por abajo. No sabemos cómo Dios lo va a usar. Cómo nos puede edificar, cómo nos puede ayudar. Pero había un Bernabé y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo le digo a usted, sea cordial, sonría cuando venga alguien, salúdelo. Porque es lo mejor que podemos hacer. Es la mejor manera en que podemos recibir a las personas. Hace tiempo yo fui a una iglesia, hace tiempo, como en el 96. Estuve ahí con ellos como 6 meses. De ahí regresé en el 2000. Llegué a esa iglesia, me sentaron casi en medio de las 2 filas que tenían, en medio de una fila. Ya terminó el servicio y nos quedamos con mi esposa. ¿Para dónde agarramos? Porque nadie se acercó a saludarnos, a darnos una bienvenida. Que no estoy diciendo que nos tengan que dar una bienvenida, ¿verdad? Pero hacerlo sentir a uno parte, es el visitante. Entonces, hay que hacerlo. Fuimos, nos sentimos incómodos, le soy sincero. La otra vez regresamos y ya alguien se acercó y nos dijo, allá afuera hay comida, si quieren vengan, comamos, ya salimos. Pero era muy light.
La tercera vez fuimos, nos estacionamos. Le digo a mi esposa, ¿entramos? No sé, como quiere. ¿Entramos o no entramos? ¿Entramos? Nuestros hijos, no sé. No entremos. Hermano, ya estábamos allí. Prendí el carro y pum, vámonos. No nos quedamos. A la tercera vez. ¿Por qué? No nos sentimos bienvenidos. No había esa que lo haga sentir a uno bienvenido a un lugar. De ahí llegué a otra y recién llegué. Uno, él es nuevo. En otras palabras, le estaba diciendo ahí, hay que atenderlo a él. Y se llegó y me dijo, hey, eres bienvenido, eres nuevo, ¿verdad? No te había visto y que no sé qué. Y pum, pum. Ya me habían invitado una vez a ir allí. Y no, fue cuando de allá me vine y ya no fui. Nos invitaron allí y le dije a mi esposa, no, ve tú. Ella fue. Y no, está bonito, vente, te va a gustar. Ok, pues fui. Llegando este hermano y ya miré que se interesó por mí, por la familia y nos hizo sentir bienvenidos. Ahí nos quedamos. Tal vez no se quede uno, pero uno hace lo que tiene que hacer. Uno debe de hacer lo que tiene que hacer. Porque a veces somos bomberos. Uno llega nuevo a la congregación, a la iglesia, y la palabra, la alabanza preciosa, pero de repente ya están los bomberos afuera. Ese fuego, hermanos, comienzan a hacerle caras, a hablar de usted, o no sé. Y por eso le digo bombero, porque está apagando el fuego, hermanos, que la palabra y la alabanza hizo. Pero nosotros nos encargamos de que la familia, la persona, no se sienta bienvenido. Esa clase de bomberos no quiere el Señor en su iglesia. Quiere, Esteban, que estén viendo, que estén preocupados, que estén velando por su obra. ¿Y quién es la obra? El edificio. No, los hermanos. Por eso cualquier pastor que venga aquí y vea lo que los niños hacen aquí, no va a estar de acuerdo conmigo. Me va a juzgar, me va a criticar. Y usted de repente se va a ir de aquí y de repente va a ver cómo son allá, va a decir, el hermano Maynard era bien alcahuete, cómo dejaba que a los niños y todo eso. ¿Qué me mandaron a velar? ¿Por la alfombra, por esto o por esas vidas? Porque depende cómo los trate, cómo reaccione, voy a marcar sus vidas. Por eso es que no lo hago. Votan esto, me lo regalaron, gracias a mi esposa me lo regaló. Yo sé que vale un dinero que le costó, pero vale más el que lo vota que esta cosa. Vale más que la carpeta. ¿Que el niño tiene que andar para arriba y para abajo? No. Pero ese ya no es mi trabajo. Ese es del padre y la madre. Ellos son los que tienen que velar. Que ellos no se comporten así. Yo tengo que velar que ellos se sientan bienvenidos, que se sientan en casa, que les guste ir a la iglesia. Porque tal vez vienen huyendo de una iglesia que había un soldado allí, con una pistola o una espada. Donde los niños tenían que estar así, no podían hacer nada. Entonces, no es que, hermanos, yo no tenga
tal vez lo que otros tienen o se requiera. Y por eso tal vez pensará que no tengo orden, sino un desorden. Pero como no lo veo de esa manera, no es que haya un desorden. Es que a ellos es a quien tengo que cuidar yo. Esto es parte, pero no de este cuerpo. Sí nos cuesta. Todo lo que está aquí es comprado, es pagado, sí. Pero vale más cada uno de ustedes. La vida de cada uno de ustedes vale más. Hace tiempo mi pastor, mi primer pastor, yo no sé qué hubiera hecho y yo no sé qué usted hubiera hecho. Dice de que necesitaban un ventilador, se había descompuesto. Y contrataron al electricista. El electricista llegó, el pastor lo recibió y se puso y le dijo el electricista, disculpe, ¿me puedo fumar un cigarrillo? Le dijo, sí, fúmelo. Lo sacó. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? No sé si la persona estaba probando al pastor, pero volvió, no como electricista, sino a congregarse allí. El resto era un edificio. Él era una persona. Se necesita aquí mucha dependencia del Espíritu Santo para que lo guíe a uno, hermanos, qué hacer en estos casos. Yo tal vez le hubiera dicho, sí, pero allá afuera, por favor, es que es la casa del Señor, usted me entiende, ¿no? No sé, hasta el día de hoy la oí, sé que es real y son 28, 30 años tal vez atrás y no sé qué hubiera hecho. ¿Qué hubiera hecho usted? Eh, entonces, debemos de saber, yo sé lo que a mí me corresponde, mi trabajo es no tratarlo mal a usted, lo mejor que yo pueda. Lo que usted haga después, hermanos, donde yo me enfoco sí es de aquí, de esa esquina a esa esquina. Aquí yo tengo que velar lo más que pueda. De ahí para allá, a usted le corresponde. ¿Son sus hijos? Es su problema. ¿Es usted? Es su problema. Usted sabe lo que tiene que hacer aquí. Lo voy a correr, le voy a tirar desde aquí. No, Dios quiera que no. Al menos que sea mucho, hermano. Y entonces sí tenga que decir, hermano, no, mire, por favor, tal vez. O haga señas a alguien. Porque no sé, no sé cómo Dios esté trabajando o vaya a trabajar con esa persona en ese momento. Y entonces yo no quiero ser, hermanos, el que lo eche a perder. Quiero ser parte de la edificación de esa persona. Pero tenemos que entender entonces, hermanos, nuestras funciones, ser un compañero, ser colaborador. Y lo van a juzgar por esto, lo van a criticar por esto. A mí me han dicho, si estuvieran aquí conmigo, yo los tuviera así. Por eso no están allí. Por eso los mandaron para acá tal vez. Entonces, ¿qué hace Esteban? ¿Verdad? A pesar de quién Pablo era, lo introduce. Se toma ese chance, ese riesgo. Y lo agarra y le dice, vente.
Y de ahí en adelante, hermanos, estas dos personas, estos dos hermanos, comienzan a caminar juntos. ¿Quién es más grande? ¿Pablo o Esteban? Los dos eran apóstoles. A los dos los escogió el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo los menciona a Esteban primero que a Pablo. Aun cuando Pablo fue el perito arquitecto de la iglesia. ¿Dónde era que estaba? Donde donde deje ver si tengo la cita donde me habla que él lo introduce, él lo lleva. Tenía que tener la cita, pero no la apunté. Deje ver si la tengo, por favor, deme un segundo. Hechos 9:27. Ok. Pero fue Bernabé, dice. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles Sí, Bernabé. y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor y en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Sí. Entonces, si ve cómo él se da cuenta de lo que está pasando. Es un colaborador de la iglesia, está colaborando, está siendo parte de la edificación de la iglesia. Segundo es, hermanos, cuando hacemos estas cosas, como en el caso de Esteban, en el caso de nosotros, que nosotros llega alguien, hermanos, y no lo conocemos, o tal vez medio lo conocemos, pero en vez de colaborar para que esa persona sea integrada al cuerpo de Cristo, ser parte y compañero de esa persona, pues hacemos todo lo contrario a lo que no nos corresponde hacer. Pero a la hora de hacerlo, entonces estamos edificando. Y tampoco, hermano, no sabe quién esa persona va a ser en un futuro. Esteban no sabía quién Pablo iba a llegar a ser después. Mas, sin embargo, fue parte, fue colaborador de lo que Dios hizo con Pablo. Y qué privilegio más hermoso, hermanos, poder para Esteban decir, yo fui parte del proceso de Pablo. Cuando todos le tenían miedo, cuando todos no se querían juntar con él, yo lo agarré de la mano y lo traje y le dije, venite, vamos, te voy a presentar. Fíjese, cómo Esteban después llega a ser el colaborador de alguien que él lo presentó. Entonces no sabemos ni en quién se pueda convertir esa persona más adelante. Y nosotros, hermanos, a veces ahí estamos reteniendo. O el ser, hermanos, esa persona que Dios use para levantar a ese otro. Por eso no seamos así. Y Pablo comete ese error. Pablo comete el error después con Juan Marcos. Uf. Sí.
Hablando ya, generalicémoslo. Hablamos de las familias. Vienen estos niños. Están los de la hermana Liliana, están los de Wendy, están mis nietos, están los de Andy. Son niños. Usted no sabe quiénes van a ser ellos el día de mañana. Hermano, yo quiero y oramos que sean predicadores, que sean evangelistas, que sean maestros. Sí, pero cuando empezaron, hermano, nosotros fuimos los que los estábamos derribando. Empecemos a edificarlos desde niños en todo el sentido de la palabra. No le estoy diciendo que seamos alcahuetes, no, tampoco, porque el alcahuetismo también daña. También daña. Pero que yo el día de mañana vea a estos niños, hermanos, predicando y mejor que quién es el mejor, uno de los mejores predicadores para usted. Póngale nombre usted, no sé, para quién sea para usted. Que sea ese tremendo predicador y usted diga, pero si este era el niño que corría allí y a veces me desatendía por lo que hacía. Yo voy a sentir, hermanos, más que satisfecho y decir, qué bien que no lo detuve. Pero usted podrá decir, hermano, pero si usted no le pone un alto, ese niño con el tiempo también puede ser alguien diferente. Sí, también. Sí. Pero eso no me corresponde a mí. Para eso tiene a sus papás. Ellos son los que lo educan. Y los que tienen que estar constantemente orando más que nosotros por ellos. Pero como no nos vamos a poner a ver lo negativo que ellos puedan hacer, sino lo que hemos confesado que ellos van a hacer, entonces seamos parte de eso. Porque entonces vienen personas, individuos, como vienen familias. Y tenemos que trabajar tanto con los individuos como con la familia. Porque sí quiere a los más grandes, quiere al papá, a la mamá, pero a los niños no. Es un paquete parejo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que recibirlos a todos por igual. Y el día que mañana que ellos sean. Allá en Nueva York había un niño que tendió a ser bien delgadito y algo chaparrito. Y aprendió a tocar guitarra. La guitarra, hermanos, casi era más grande que él. Y lo subieron al grupo de alabanza y tocaba. Y a veces me quedaba ahí un poquito más después del servicio y venía y... Hola, Minor, ¿cómo está? ¿Y cómo se siente hoy? ¿Y cómo está usted hoy? Y ya me hablaba como una persona adulta. Unos padres excepcionales para mí. Fueron mis amigos, los envidiaba en un buen sentido de la palabra, por su manera de ser. Y de repente, Minor, mi hijo, está en la Navy en San Diego. Oh, sí. Pero hay un problema. No anda bien. Nos comunicamos con él, le dimos la dirección y llegaba a la casa. 2, 3 palabras hablábamos y se quedaba bien dormido en el sillón. A veces no lo despertábamos, no se despertaba hasta el otro día. De ahí los papás vinieron. No sé qué hicimos de mal con nuestro hijo. No hicieron nada mal. Algo debimos haber hecho mal porque nuestros hijos, mi hijo no quiere. No quiere. No hicieron nada mal. Yo conviví con ustedes, yo los vi. Nunca les vi un mal gesto, una mala palabra hacia ellos. Siempre que se refirieron a ellos
con otras personas y cuando los educaban, siempre miré que los educaron con amor y por eso yo hasta los admiro. Algo hicimos mal. No se preocupe. Pues sí, no se componía el muchacho. Lo sacaron del Navy, no se salió, lo sacaron. Se compró una moto, un día llegó con una gran, no sé, la quemada, no sé si la llevaba aquí o aquí. Y cuando ya se salió de allí, agarró la moto para Nueva York. A no sé qué distancia de Nueva York, como a un día y medio, papá, se me quebró la moto, estoy tirado aquí. Ahí van los papás para allá a traerlo. Ahora es pastor. Está pastoreando. Ama al Señor. Está bien metido en las cosas del Señor. Eh, Me alegro ver el resultado de hoy. Es bonito ver. Y eso que yo no fui parte de nada. Y uno no sabe. Pude haber hablado mal de ellos. Pude haberle cerrado las puertas de mi casa, de ver a veces cómo llegaba tal vez, o no sé. O por saber cómo estaba, no sé, por algo, pero no. Entonces, uno no sabe, hermanos, quiénes ellos van a ser el día de mañana. Y nosotros mismos nos encargamos a veces de tirar basura a ellos. Eh, Necesitamos ver la vida de Esteban y pensar, actuar como Esteban. Esa persona puede ser el día de mañana su colaborador, su compañero. Usted no lo sabe. Puede ser aquel que no lo vaya a dejar cuando usted lo necesita de alguien. Y va a ser la persona que va a estar ahí con usted. Y no puede decir que no. No sabemos. No sabemos. Y entonces se llega el momento en que Pablo y Bernabé se juntan o están juntos y le dicen y le dice Bernabé, vamos a llevarnos a Marcos. Y Pablo le dice, no, yo no quiero desertores en mi equipo. Ya anduvo con nosotros, estuvo con nosotros y a la hora de la hora nos deja tirados. Se deserta, se regresa a su pueblo. Yo no lo quiero conmigo. Y entonces aquí es donde se da el problema entre Pablo y Esteban. Creo que está en Hechos 13. Hechos 13. Hechos 13, ¿qué era, Dios mío? 15:36, Ok. cuando se separan. Ajá. Ah, sí. ¿Qué dice? Por favor. Bueno, 15:37 dice, Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían de llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro, y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre,
Mas Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Fíjese. Lea Hechos 13, por favor. Me dice cuando esté allí, a ver si es este. No, el 10 entonces. No. 13:13 dice, Pablo y sus compañeros sacaron a Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Ok. Entonces, aquí dice que Juan, ¿qué hizo? Regresó a Jerusalén. ¿Quién era Juan? Era Marcos. ¿No de los 12? Vaya a Hechos 12:12. Ahí está en la pantalla también. El 12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿qué? Marcos, donde muchos estaban reunidos. Este es el que acabas de leer, que era Hechos 15, ¿qué? 36, ¿no? Yo le acabo de leer en el anterior, en el 13:10 dice, a ver, deme un segundo, y dijo, tu hijo, no, 13. Eh, Pablo y sus compañeros zarparon de Parfos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, este Juan es el que aquí aparece en 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre de Marcos. Entonces tú leíste Hechos, ¿cuál fue el primero? Hechos 15:36, ¿no? Sí. Entonces, fíjese, Hechos 15:36. Oh, estaba leyendo otro lado. 15:37 entonces. Ok. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿qué? Marcos. Ya ve que, ok, entonces ya sabemos quién es Juan, que aquí lo menciona, pero en el que le dije, en el 13:13, porque dice de que ahí fue que llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Entonces aquí este Juan, que allá lo encontramos como Marcos, ¿qué pasó? Los dejó, desertó, ya no quiso continuar con ellos. Entonces ahora se vuelven a juntar estos tres. En el 36 dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé, que quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces ya aquí vemos, ¿verdad? Están los tres, Bernabé, Pablo y Marcos o Juan, como le quiera llamar. 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos, desde Panfilia. Porque si ve, aquí da el nombre también de Panfilia en los demás.
y no había ido con ellos a la obra. 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Sicilia, confirmando a las iglesias. Entonces, ¿qué sucede? Ahora aquí, entonces encontramos que tenemos este problema. Allá fíjese, esto, hermano, nos enseña muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos a Pablo como en el más alto nivel, ¿no? Concepto de él, de un gran apóstol. Pero vemos que él tuvo un problema por quien haber sido. Que a la hora de llegar a los apóstoles no lo quisieron por lo que él había sido. Pero ahora, hermanos, él también hay alguien que no quiso seguir con ellos. Y ahora lo quieren unir nuevamente al equipo, al compañerismo, a colaborar con ellos. Y Pablo dice, no, yo no lo quiero en mi equipo. Es un desertor. Ya nos dejó. ¿Y quién nos garantiza? Estoy pensando. Que nos vuelva a dejar. Y esto entonces, esto hizo que hubiera un gran problema entre ellos. 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Algo que el Espíritu Santo había unido a un principio a ellos dos, ¿quién los viene a separar? Un hombre. Un tal llamado hermano de nosotros, Marcos, Juan. Y esto también tenemos que tener cuidado. ¿En qué nos puede traer separación? Ahora, en esta separación, no la estoy tildando de mala. Esta separación no la estoy tildando de mala. Podemos tener dos clases de separaciones. Podemos tener alguien que nos provoque una separación malintencionada, mal obrada, pero puede haber una separación donde esa persona sea la causante. Pero puede haber una separación donde nosotros seamos los causantes. No sé si me entendieron. Porque van a venir malas personas intencionadas en querer separar el compañerismo, la colaboración. Y esa es mala. Pero van a haber otros casos donde nosotros vamos a ser los malos. Y vamos a causar problemas, separación. ¿Me entendieron o no? Yo sí me entendí. ¿Por qué? Porque aquí Marcos no era el problema. Aquí era Pablo. Él sí, hermanos, los dejó aquella vez y todo eso. Y ahora que alguien lo quiere unir porque ni era él el que se estaba uniendo. Pero Pablo dice, no lo quiero. ¿Pero por qué, Pablo? ¿No has cometido errores tú? ¿O no había cometido errores Pablo? Como para que ahora por alguien que ya cometió, él se oponga. Y así nos pasa a nosotros aquí. ¿Cuántos errores no hemos cometido? Y al nomás que alguien lo comete, hermanos, quieren que lo matemos. ¿No ha cometido usted errores? Vuelvo a lo mismo. No es que sea alcahuete. No es que sea alcahuete. Pero hay que recordarnos de dónde nos ha sacado, cómo nos ha levantado Dios. La multitud de veces que nos ha levantado y con la misma piedra, dijo Julio Iglesias, ¿verdad? Que hemos caído. Tan siquiera fuera con otra piedra, hermanos, pero es con la misma piedra que caemos.
Ah, pero alguien cae. Ah, no. Cero misericordia. Cero misericordia. Entonces aquí Juan Marcos era el causante. No, se hizo una separación, pero no por el hermano. Se hizo una separación por lo que él sentía o por lo que él creía. Y ese es el cuidado que tenemos que tener. Porque si es alguien que está causando la separación, sí. Tenemos que tener cuidado y no debemos de permitirlo. Pero si la separación la estamos causando nosotros mismos, ya es otro rollo. Pero como ya no hay tiempo, lo voy a dejar ahí y el martes lo terminamos. Porque vaya a Hechos 11:24 rapidísimo. Y lo voy a dejar con esa cita. Hechos 11:24. Ahí está, en la pantalla. Porque varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y de una gran multitud fue agregada. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo le trajo en Antioquía. Aquí está hablando de Bernabé. Porque si usted lee el 22 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Y ya el 24 dice, porque, o sea, ya él está hablando de Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Dice que era una persona lleno del Espíritu Santo y de fe. Este era Bernabé. Si era lleno del Espíritu Santo y de fe, hermanos, yo más bien creo que el problema aquí lo tenía Pablo y no Bernabé. Y lo demás me respalda. ¿Por qué? Porque Bernabé sí lo quiso. De la misma manera que lo introdujo a él por haber sido lo que había sido antes y no se querían juntar con él y lo aceptan y lo reciben gracias a él. Ahora hay un hermano que también, hermanos, cometió un error, pero ahora Pablo no lo quiere darle otra oportunidad. Y entonces ahí vemos que el que tenía un problema era, hasta cierto punto, tal vez Pablo. Y después vamos a leer Proverbios algo donde dice cuál es lo que causa estos problemas. Pero lo dejamos para el martes, si Dios no ha venido todavía. Amén. Pues Dios le continúe bendiciendo. Disfrute el resto de la semana y bendiciones. Hermanos, si me acompañan a hacer la oración para despedir, muy buena palabra, agarrémosla para nuestro día a día. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por el pan que nos acabas de dar, Padre. Danos la sabiduría y el discernimiento, Padre, para poder usarlo para nuestra vida, Señor. Que seas tú, Padre, limpiando nuestro corazón, Señor, y guiándonos, Señor, para hacer efectiva esta palabra, Señor, para la honra de tu gloria. Te doy las gracias, Padre, por las bendiciones que nos das este día, Señor, por habernos tenido aquí en tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por la vida del pastor. Bendice su familia, Padre. Si tiene alguna necesidad, susténtale, Padre. Si tiene alguna enfermedad, sánale, Señor. También te pido por cada uno de los hermanos, Señor. Bendice su vida, su casa y su familia, Señor. Si hay alguna necesidad, súplela, Padre. Bendícelo, Señor, conforme a tu grandeza en gloria, Señor. También te pido por todos los que están en las redes sociales, Padre, si alguien está falto de sabiduría, de discernimiento, de abundancia, Padre, de sanación, cúbrelo, Señor, que esta bendición llegue hasta ellos, Señor, y tú no la dejes caer en tierra, Señor, sino que se haga efectiva. Padre, te pido por todos los que estamos aquí, Señor, bendice nuestra vida, bendice nuestros trabajos, bendice nuestras finanzas, Padre, y suple cada una de nuestras necesidades. Te damos las gracias, Señor,
En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.